teoría de la población o teorías demográficas explica los cambios y acontecimientos de las poblaciones humanas de su dimensión, estructura, evolución y características generales, estableciendo leyes o principios que regirían esos fenómenos. En sí, ¿qué es la población? Según la sociología, es un grupo de personas que viven en un área o espacio geográfico determinado. ¿Qué es la demografía? La demografía es el estudio estadístico de la población humana mundial. Existen indicadores económicos tales como el tamaño, distribución territorial, estructura por edad y sexo, composición de otros grupos, fecundidad, mortalidad, migración. También existen determinantes de la dinámica demográfica tales como natalidad, inmigración, que son procesos de entrada, y procesos de salida, mortalidad y emigración. Pero, ¿qué es la densidad de la población? Es el número total de habitantes dividido entre el número de kilómetros de una zona, región o país determinado. Las teorías demográficas se las puede clasificar de acuerdo a sus áreas científicas. Esta clasificación fue hecha por Sidney Coates. Teorías biológicas. Un ejemplo claro es el maltusianismo, donde indica que el hombre es como cualquier otro ser viviente. Se incluyen todas aquellas que se consideran que las leyes que rigen el crecimiento de la especie humana son las mismas que las que regulan el crecimiento de los animales y de las plantas. La tesis correlaciona la disponibilidad de alimentos con el crecimiento de la población. Teorías culturales. Podemos mencionar el neomalthusianismo, la teoría de la transición demográfica, la teoría de la segunda transición demográfica, y la más reciente teoría de la revolución reproductiva. En esta, enfatiza el impacto del desarrollo cultural y educativo en la limitación de la natalidad, bien sea por la percepción creciente de un modo de vida en el que hay que pensar a qué momento tener hijos para darles las mejores condiciones, o por el creciente nivel educativo de las mujeres. Teorías económicas. Estas están basadas por las teorías de Marx Lenin, que suponen que el crecimiento de la población da como resultado de la demanda por el trabajo. En sí, las teorías demográficas pretenden explicar los patrones del crecimiento de la población en diversos países del mundo, dando cuenta de la estructura y la dinámica de la población. Teoría de Malthus o malthusianismo. Esta teoría es desarrollada por el británico Thomas Malthus en 1766, durante la Revolución Industrial. Indica que el ritmo de crecimiento de la población es muy acelerada, como una progresión geométrica, mientras que el ritmo del aumento de los recursos es una progresión aritmética muy lenta. También recalca la conciencia social, es decir, la procreación consciente y la promoción de la planificación familiar. El uso y difusión de métodos anticonceptivos. Indica que la sobrepoblación es un problema. La teoría de la transición demográfica, asociada con el fenómeno de la revolución industrial, indica que la disminución de la mortalidad es como consecuencia del crecimiento de la población urbana, de la mejora del nivel de vida del desarrollo de la tecnología y la disminución de la natalidad gracias al proceso de liberación femenina.
de la segunda transición demográfica. Indica que los bajos niveles de fecundidad y mortalidad describen los cambios en la composición de la familia y las uniones de patrones de familia, que da como resultado el incremento de la soltería, el retraso del matrimonio, postergación del primer hijo o rupturas familiares o amorosas. Y la más reciente, la revolución reproductiva. Es una crítica con las limitaciones de la teoría general, apoyada en pirámides de población. Pretende dar cuenta de los cambios demográficos de manera sistemática y no alarmista ni catastrófica. Población en el Paleolítico. El Paleolítico antiguamente significaba antigua edad de piedra. Se lo puede clasificar en tres periodos. El Paleolítico inferior se dio desde 2,85 millones de años hasta 127.000 años atrás. Aquí habitó el Australopithecus, que habitaba entre regiones de África. Tales como el centro del continente, África Oriental y también el sur. Homo habilis. Fueron los primeros en tallar la piedra para fabricar herramientas. También surgieron de África. También encontramos al Homo erectus, que habitaron en distintas zonas de Asia fabricaban herramientas de piedra y también de hueso, tales como cuchillos, puntas y cavadores. Podemos recalcar que en el Paleolítico inferior tenían una vida de alimentación herbívora y granívora, es decir, de granos. Paleolítico medio. Surgió el Homo neanderthales desde 127.000 hasta 40.000 años atrás. Estos habían evolucionado ya que habían conocido la caza y la pesca, habían controlado el fuego y habían podido construir refugios. Luego continúa el Paleolítico superior. En este surge desde 40.000 años hasta 10.000 años atrás. Aquí está el surgimiento del Homo sapiens. Es la única especie que aún sobrevive y desde entonces aprendió a superar cuál fuera el reto el que se enfrentaba. Es el último hombre del Paleolítico. Demografía. Al ser nómadas, su vida era de crecimiento muy pobre. Se caracterizaba por la elevada tasa de mortalidad e incluso mortalidad infantil. Solo su vida podía llegar de 20 a 30 años, pero rara vez alcanzaban la edad de los 50 años. Por lo general, morían más jóvenes mujeres que hombres. Neolítico, llamado también la Edad de Piedra Pulida. Esto data del 12.000 al 4.000 a.C. Este periodo fue marcado por el fin de la glaciación. Esto afectó a la zona conocida como el creciente fértil del Medio Oriente. Esta zona comprende desde el noroeste de África hasta el oeste de Asia. Más tarde se produjeron cambios en la India y en el Extremo Oriente. Por los focos de difusión llega al resto del Viejo Mundo. De forma autónoma se produce la Revolución Neolítica en América,
con los focos mesoamericanos y andinos. El hombre descubrió un invento que ayudó a la consolidación de la especie y el desarrollo de la población. Este invento fue la agricultura. Esto permitió a los humanos a tener una vida menos dependiente de la naturaleza y logró un invento significativo de la preproducción de alimentos y se implementó la domesticación de animales. Esto produjo un aumento poblacional. Ya no eran nómadas, se convirtieron en sedentarios. Desaparecen las sociedades predadoras de la naturaleza y aparecen las sociedades productoras de alimentos. Este cambio viene propiciado por la aparición de la ganadería y la agricultura. Esto conlleva contactos frecuentes con la gente de otras tierras y propicia el desarrollo de las ciudades. Las creaciones en el Neolítico. Crearon herramientas útiles como las azadas, hoces y molinos de mano. Las herramientas eran a base de piedra pulida. La artesanía comprendía el tejido y la cerámica. La pintura y escultura. Crearon figurillas de piedra y pinturas rupestres. Realizaron monumentos megalíticos, en donde realizaban sus ritos religiosos. En esta etapa se da la formación de las sociedades más complejas. El excedente es la producción sobrante. Esto da paso al inicio de la riqueza. La división social del trabajo. En esta sociedad la gente se diferencia por su trabajo. Al principio del Neolítico todos son agricultores, pero con la aparición del excedente se dan cuenta que pueden alimentar a otras personas que no se dediquen a la agricultura. Por el trueque se da el primer tipo de comercio. La propiedad privada. Con la aparición de la agricultura se establece la propiedad privada, ya que la gente solo está dispuesta a trabajar la tierra con la seguridad de que será suya. Con el excedente, el trueque y la propiedad privada aparece la desigualdad social y la riqueza. Sus creencias religiosas. Creían en la diosa madre, diosa de la tierra, de la fertilidad. Monumentos megalíticos. Son grandes monumentos de piedra que se utilizaban como tumbas o para ritos religiosos. En conclusión, la etapa de la piedra pulida fue marcada por la agricultura y la domesticación de animales. Se convirtieron en sedentarios. Con esto aparecieron otros conceptos como la propiedad privada, el excedente y la división del trabajo. Y es así como se forma la desigualdad social, porque unos poseían más excedente que otros. La Revolución Agrícola se consolidó en el siglo XVIII en Inglaterra. Se extendió por el occidente de Europa y regiones de Centro Europa. Se caracteriza por la transformación de los sistemas de producción, ya que sustituyeron el barberecho por la rotación de cultivos. Incrementó el volumen de las cosechas. Se diversificó los cultivos. Se amplió el número de cerramientos y se aglomeraron en parcelas. Se incorporó nuevos instrumentos agrarios, como la maquinaria y abonos. La agricultura deja de ser de autoabastecimiento y se convierte en una pieza básica en la configuración de los mercados nacionales. Se implantó el sistema Norfolk, que consistía en la rotación de los cultivos, y esto ayudó a la estabulación del ganado, incrementando tanto el rendimiento de la tierra como de su producción. Comparación antes y después de la Revolución Industrial. Antes, en la agricultura utilizaban herramientas rudimentarias. Después se introdujo nueva maquinaria.
Antes, la falta de higiene y los escasos recursos médicos aumentaban la mortalidad. Después, se incrementó la población gracias a los avances médicos. Antes, la producción era lenta. Después, se producía en menor tiempo por los abonos. La explosión demográfica, ¿qué es? Es un acelerado crecimiento de la población mundial. Ante la preocupación de que el crecimiento de la población sea mayor a la capacidad de la Tierra para producir alimentos, algunos países han adoptado políticas de control de natalidad. ¿Cuándo se dio la primera explosión demográfica? Se dio a consecuencia de la primera revolución industrial, entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. Se produjo principalmente por el mantenimiento de altas tasas de natalidad y el descenso catastrófico de la mortalidad. Esto se dio a consecuencia de mayor disponibilidad de alimentos, la desaparición de la crisis de subsistencia. Los avances higiénicos, médicos y tecnológicos ayudaron a la desaparición de epidemias. Gracias al desarrollo que trajo la industria, miles de campesinos emigraron del medio rural a las ciudades. Los centros urbanos crecieron con rapidez y de manera desordenada. En los últimos siglos las cifras se han disparado. El núcleo de población crece, cuando hay más nacimientos que muertes. Como consecuencia de haberse duplicado la población mundial, se han agravado profundamente las condiciones de vida. Conclusión de la revolución agrícola. Se produjeron grandes cambios en la agricultura. Esto permitió un mejor rendimiento y un aumento en la producción. Conclusión de la explosión demográfica. La explosión demográfica se dio a partir de la revolución industrial, ya que la tecnología ayudó en los avances médicos. Esto dio un aumento a la esperanza de vida. Gracias por su atención. Si te gustó el video, recuerda darle like.